Estamos hablando de cifras, estamos hablando de importes que son importantes para el Ayuntamiento de Torrelavega y que no podemos desconocer, al menos las grandes cifras, que son las que de alguna manera quiero trasladar también al ciudadano para que entienda la situación, por un lado, del Ayuntamiento de Torrelavega durante el año 2014, que volvemos a insistir en lo que ya hemos venido explicando, pero que no por mucho explicar parece que todavía hay gente que no termina de entender. El Ayuntamiento de Torrelavega no está gastando más de lo que recauda. El Ayuntamiento de Torrelavega lo que está haciendo es, con lo que no se gastó antes, está cometiendo las obras que de alguna manera estaban comprometidas ya por el equipo de gobierno anterior y por el consenso de los grupos políticos que de alguna manera aprobaron el presupuesto. Dicho esto, insistir una vez de nuevo, el desequilibrio presupuestario que se va a producir en el año 2014 estimamos que va a rondar los 2.376.000 euros, ya en números más afinados de los que veníamos teniendo. Esos 2.376.000 euros son única y exclusivamente como consecuencia de la ejecución y el pago de inversiones que se tenían que haber hecho en su momento, que no se hicieron y que en el año que toca, encima con la nueva ley de estabilidad presupuestaria del Partido Popular, implica que el Ayuntamiento de Torrelavega entra en desequilibrio. Desequilibrio que vamos a remitir información a Hacienda dentro de la plataforma que han creado al efecto, argumentando que está totalmente controlado, que no hay riesgo de ningún tipo y presentando un plan sólido y consistente para el año 2015. Un plan que para el año 2015 integra un volumen de ingresos de 53 millones de euros, con un volumen de gasto similar también de 53, lo que hace un presupuesto equilibrado y prudente. Hemos sido prudentes tanto en los ingresos como en los gastos. Vamos a seguir trabajando en los gastos porque se puede lograr algún superávit más que los 8.000 euros que prevé el plan, pero también hemos querido ser prudentes y, sobre todo, realistas. Seguimos manteniendo un nivel de saldos dudosos, un nivel de impagos por parte de los ciudadanos de Torrelavega de 1.760.000 euros, ligeramente inferior al que se viene produciendo en este año, que es de 1.800.000, pero que, para que la gente nos entienda, estamos todavía por encima de 1 millón de euros de desfase con lo que debiera ser habitual. En épocas anteriores al 2011, estábamos en 500, 600.000 euros de saldos dudosos y ahora nos vemos en la obligación de seguir manteniendo del orden de 1.700.000. Pese a mantener ese 1.760.000 euros, el presupuesto del Ayuntamiento de Torrelavega para el año que viene va a estar ajustado. Se va a demostrar, además, que no es necesario ningún tipo de medida complementaria como contempla la ley, como podría ser el asociarse con algún otro ayuntamiento para mancomunar algún tipo de servicio. No va a ser necesario nada de eso y se confirma que el Ayuntamiento de Torrelavega va a tener un nivel de liquidez superior a los 10 millones de euros, es decir, las incongruencias de esta ley del Partido Popular, que trata por igual a los ayuntamientos buenos y a los ayuntamientos malos, va a traer como consecuencia que ayuntamientos como el de Torrelavega, que va a tener en efectivo, en disponible, en liquidez en los bancos, por encima de 10 millones de euros, rentando el 0,4 o 0,5%, pues no va a poder hacer inversiones con esos 10 millones de euros porque entraría en desequilibrio financiero, entraría en desequilibrio presupuestario y mientras esta ley no sea inconstitucional, pues ese dinero que podríamos emplear en generar empleo, en dinamizar, en hacer inversiones necesarias para la ciudad, lo vamos a tener que mantener sin poder disponer de ello, como digo, al menos mientras esta ley se mantenga. A nivel de inversiones, de estas inversiones que, como decimos, de alguna manera garantiza el presupuesto que estamos presentando y que vamos a presentar al Ministerio de Hacienda, en el año 2014 incluía 9.132.000 euros y para el año 2015 van a ser 7.825.000. Estos números, con estos valores, estamos asegurando prácticamente todas las inversiones, como digo, que teníamos previstas, sobre todo y fundamentalmente las relacionadas con el Urban y las relacionadas con el plan de obras del Gobierno de Cantabria, sobre todo por no perder las subvenciones que sabéis que llevan aparejadas este tipo de inversiones. Nos hemos centrado en esas inversiones, por un lado porque ya estaban aprobadas en presupuestos y por otro lado porque llevan esa financiación que obligatoriamente, por ejemplo en el caso del Urban, implica que dentro del 2015 tenemos que tener terminado y pagada la obra y en el caso del Gobierno de Cantabria tiene un plazo ligeramente más largo, pero también hay que acometerlas con el ahorro del 80%, que es la financiación que conllevan este tipo de actuaciones. Con todo ello, el año 2015 prácticamente
total seguridad no va a ser necesario tampoco acudir a préstamos financieros. A veces es tan incongruente la ley que puede llegarse el caso de que no podamos disponer de esos remanentes, de esos 10 millones de euros, y tengamos que pedir al 4 o 5% a una entidad bancaria una financiación en caso de que se vaya a cometer alguna obra. Es la incongruencia que venimos manteniendo, que venimos insistiendo en ella, y que el Partido Popular, pues lejos de reconocer ya no la inconstitucionalidad de la ley, que seguramente que al final va a ser inconstitucional, pero sí lo injusta que es y la diferencia que trata, por ejemplo, ayuntamientos como el de Torrelavega, con un nivel de endeudamiento en torno al 24 o 25%, por ejemplo, comparado con cualquier otro ayuntamiento que seguro que va a estar peor que nosotros y que a lo mejor pueda cometer inversiones como consecuencia de no tener ese remanente. Es el caso, por ejemplo, de Santander, que tiene un 66% de endeudamiento sobre los ingresos corrientes. Nosotros estamos bastante mejor y, sin embargo, estamos más aquilatados en cuanto a la disposición del dinero que pueda estar, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santander. Esperemos que eso se corrija y, como digo, confirmar: el Ayuntamiento de Torrelavega no gasta más de lo que ingresa, el Ayuntamiento de Torrelavega consolida las inversiones, no vamos a endeudarnos más de lo que ya estamos, vamos a seguir reduciendo deuda. El pago a proveedores, ya en el mes de septiembre tenemos el dato que se ha confirmado que estamos por debajo de los 30 días que implica la ley que nos afecta, y para el diciembre del 2014 confirmamos también que vamos a tener por encima de 10 millones de euros en efectivo en los bancos. A partir de aquí, la idea es... Esto lo hemos hecho, se lo hemos dado traslado hoy al resto de grupos municipales. La semana que viene, el día 7, el viernes, tendremos comisión de Hacienda para aprobar el plan, y en la semana del 10 al 14 convocaremos pleno extraordinario para que el pleno ratifique el convenio, el plan económico, y presentarlo a Hacienda pues lo antes posible. A Hacienda también se le va a decir el coste que supone dejar de hacer estas competencias impropias que de alguna manera se cuestionan con la ley de estabilidad. Va a superar con creces el 1 millón de euros, y se les va a explicar, pues eso, un poco la incongruencia de la ley, ¿no? Es decir, si a nosotros dejar de hacer estas actuaciones nos supondría un coste bastante más elevado que acometer las mismas. Con lo cual, pues entendemos que no debe de tener ninguna... El plan debe de pasar sin ningún tipo de problema el examen del Ministerio de Hacienda.